que jamás nos vuelvan a engañar, que jamás nos vuelvan a meter tanto odio, tanto cuento. Nunca hubo necesidad de un paquetazo. No ha caído el precio del petróleo. No ha ocurrido ningún desastre natural. Nada. Es pura corrupción e ineptitud, mientras ellos se reducen sus impuestos. Mi solidaridad con todas las víctimas de la más brutal represión que mi generación recuerde. El daño al país es inmenso, no solo al interior, sino en su prestigio internacional. Nunca olviden el rol de la prensa, ni a los cómplices de esta dictadura. Los conflictos en democracia se resuelven en las urnas, y es precisamente lo que pedimos, en estricto apego a la Constitución, que permite adelantar elecciones en caso de grave conmoción social como la que estamos viviendo. El problema es que saben que la respuesta que le dará el pueblo en las urnas será aún más contundente de la que les está dando en las calles, y que nuestro pueblo, paciente pero nunca ausente, prudente pero jamás cobarde, despertaría con la fuerza de un huracán. Recuperaremos la patria, volveremos a hacerla próspera y feliz, orgullo de sus hijos, ejemplo para el mundo. Este es el himno de Ecuador. Al cabo de la palabra de Rafael Correa, hablando ayer sobre lo que está pasando en su país. Nosotros tenemos en línea a quien puedo considerar una querida amiga, que es Gabriela Rivadeneira, que fuera presidente de la Asamblea Nacional, hoy día es asambleísta del Partido Revolución Ciudadana de Ecuador, ya estuvo dialogando con nosotros en las 7:50, el otro día estuvo con Pablo Caruso, una excelente nota, pero las cosas se han agravado. Gabriela, un fuerte abrazo. ¿Qué está pasando hoy, cuando empieza esta jornada tan tensa de paro anunciado en todo Ecuador? ¿Qué va a suceder hoy? ¿Qué pasó anoche? Buen día. Víctor Hugo, un saludo muy especial desde acá, desde este Ecuador convulsionado. Realmente nos ha alertado y nos ha aterrado lo que ha pasado en los últimos días en el país. Hoy es el 8º día de paro nacional, un paro promovido además por unas medidas económicas y reformas laborales que van directamente a afectar a las clases medias y pobres del país. Para poner en contexto del pueblo argentino, es prácticamente lo que Macri ejecutó con el Fondo Monetario Internacional en Argentina, lo que Moreno está ejecutando con la misma mano del Fondo Monetario Internacional en el Ecuador: despidos masivos, políticas tributarias y fiscales regresivas. Es decir, aquí los únicos que se han beneficiado de las políticas de Moreno son las élites económicas del país, y un paquetazo que está afectando en este mismo momento el bolsillo de todos los ecuatorianos. Eso provocó que haya paralización y movilización en algunas provincias del país, pero de lo que dio el anuncio de las medidas, a los 2 días decreta estado de excepción. Y el estado de excepción lo que hace es militarizar al territorio ecuatoriano. Desde ese momento de la militarización se profundiza la movilización social. En Ecuador hay 24 provincias, 20 de las 24 están totalmente paradas. Hay ya 3 personas fallecidas, 2 dentro de la protesta, y un joven que fue lanzado de un puente por la Policía Nacional, un joven con discapacidad que falleció el día de ayer. Ese es en este momento el escenario de represión que se está teniendo por parte de la fuerza pública. Hay más de 600 personas detenidas arbitrariamente, entre ellas dirigentes sindicales y dirigentes del movimiento indígena, y una serie de heridos. Ayer, por ejemplo, circulaban en redes sociales videos donde la policía incluso arremetió contra hospitales, lanzando gases lacrimógenos, entre otros. La verdad, estamos en un momento de dictadura en el Ecuador. Ayer el presidente Moreno decretó toque de queda, por lo tanto es bastante compleja la situación acá en el país. Gabriela, agradecemos muchísimo esto, que es casi un informe periodístico, y para mí tan pero tan confiable, porque conozco y admiro todo lo que has realizado como asambleísta en Ecuador. Solamente me gustaría tener un complemento. Ayer Pavel Muñoz hablaba
de los campesinos, de los aborígenes, etcétera, que avanzan sobre la ciudad de Quito y que también imponen ahí su presencia para recordar la enorme importancia que tienen en la vida del Ecuador, que siempre ha sido particularmente reflejada en todas tus actividades parlamentarias. Sí, en efecto, Víctor Hugo, y muchas gracias realmente por esa confianza acá. Lo que hemos hecho desde la Revolución Ciudadana es marcar nuestra posición frente a las políticas del presidente Moreno después de la ruptura y después de haber mostrado un viraje absoluto a la derecha ecuatoriana. Hoy el movimiento indígena se manifestó en diferentes lugares del territorio, sobrepasando incluso a su propia dirigencia, que luego se vio obligada a convocar a la capital e incluso a Guayaquil, donde Guayaquil, que queda en la costa ecuatoriana, que es la ciudad, digamos, más poblada del Ecuador y donde se concentra Nebot, que es el líder social cristiano, que sería virtual candidato presidencial, heredero del dictador León Febres Cordero, y esto doy como señales porque además Carondelet se ha vaciado. Moreno decidió pasar Carondelet a Guayaquil, así que está sesionando desde Guayaquil, lo cual también representa un abandono del Palacio Ejecutivo, como también ayer en la tarde el movimiento indígena se tomó la Asamblea Nacional, que permanece cerrada desde el jueves de la semana pasada. El movimiento indígena ahora se encuentra en Quito. Ha solicitado el presidente Moreno dialogar con unos representantes de la cúpula a través de la mediación de las Naciones Unidas y de su oficina que en Quito, así que desde esta mañana se instauró este espacio de mediación. Pero recordemos además que el movimiento indígena, y en este caso la dirigencia de la CONAIE, se mostró muy crítica al gobierno de Rafael Correa, lo mantiene hasta ahora cierta criticidad. Sin embargo, la base del movimiento indígena está reclamando o exigiendo la salida del presidente Moreno, algo que la dirigencia ha dicho que hay que ir paso a paso. Ellos lo que están buscando ahora es la derogatoria del paquete económico y que salgan dos ministros, que es la ministra del Interior y el ministro de Defensa, que son los promotores de la represión brutal que estamos teniendo hoy por hoy aquí en el Ecuador. Gabriela Rivadeneira es nuestra entrevistada, asambleísta en Ecuador, fue presidenta de la Asamblea Nacional, uno de los cuadros más importantes en lo que se refiere a la vida política del Ecuador. Mencionabas, Gabriela, lo que sucedió cuando lanzaron desde el puente a unas personas, y me decís que uno de ellos murió en la vibrante entrega de celular, televisiva, que recorrió el mundo. Yo lo recibí por una amiga mía, Diana Cayano, a la que le mando también el saludo desde Roma. Todo el mundo se enteró de esto que vas a escuchar brevemente, y que es tan pero tan dramático que viene a pintar la situación que en estos momentos vive el Ecuador. Sí. Acaban de botar los policías a 3 jóvenes manifestantes desde el puente de San Roque. Están tirados en el suelo. Están muertos estos 3 jóvenes en San Roque. Les botaron los policías desde el puente. ¡Animales, les mataste a los jóvenes! Es una persona que es testigo de lo que ocurre en el puente. ¡Matas a los jóvenes! Empezó viendo ¡Salvajes! eso. Esto ha recorrido el mundo. Muchachos. Una persona desesperada que vio como la policía los tiraba desde un puente al vacío. ¡La policía les botaron desde el puente! De ahí está tirado, qué pena. ¡Animales! ¡Criminales! ¡Criminales! Muy doloroso es ver ese video, que seguramente está al alcance de mucha gente, para entender de qué nos estaba hablando recién Gabriela Rivadeneira. Deseamos lo mejor, Gabriela, y quizás mañana, pasado, te volvemos a convocar para que nos sigas contando qué es lo que se vive en Ecuador y cuál puede ser la salida para todo esto. Un fuerte abrazo. Gracias, Gabriela. Gracias, Víctor. Un abrazo siempre a las órdenes desde acá. La situación es muy compleja y abogamos para que ustedes desde los medios de comunicación también
ayuden a hacer un llamado a los organismos de derechos humanos para que pare algo que nunca habíamos visto en la historia ecuatoriana, que es esta brutal represión contra el pueblo. Un abrazo fuerte a ti y a todos los radioescuchas.